Y nos toca algunos de unos, combinalovirus, por ahí están libres, otros dos están libres. Ya. Entonces, bartonellosis es una enfermedad, es una enfermedad que caracteriza mucho a nuestro país. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es exclusiva de la zona andina. ¿Ya? Claro, el género o la especie que produce la enfermedad es Bartonella bacilliformis, pero existen otros tipos de Bartonella que las vamos a mencionar brevemente, ¿no? Nosotros vamos a centrar sobre todo en la enfermedad de Carrión, ¿no? Que es la producida por Bartonella bacilliformis, que se le conoce comúnmente como bartonellosis, ¿ya? El género Bartonella consta de 45 especies, perdón, de las cuales 3 se asocian con mayor mortalidad, ¿no? De nombre, ¿no? Tenemos Bartonella bacilliformis, que es responsable de la enfermedad de Carrión, Bartonella insulae, que es responsable de la enfermedad por rasguño o arañazo de gato, y Bartonella equidna, que es responsable de la fiebre de las trincheras, ¿no? Estas bacterias son fáciles de negativos pequeños que requieren condiciones de cultivo, ¿no? Son considerados patógenos intracelulares facultativos y de la parte evolutiva estructural son semejantes al brucelo, ¿ya? Se aíslan luego de 2 a 6 semanas de incubación en cultivos. La enfermedad de Carrión se considera que fue conocida por los pobladores de culturas prehispánicas como la mocha y la mochica, ¿no? Se encuentran en representaciones, ¿no? De modo de otras condiciones de glucosas, ¿no? Aunque algunos dicen que puede ser de, ¿cómo se llama esta enfermedad? De viruela, ¿ya? Similares representaciones se encontraron en las regiones de Ecuador, ¿no? Es en el siglo XIX cuando se realizan los primeros descubrimientos sobre esta enfermedad, con motivo del fallecimiento de durante la construcción de la vía ferroviaria del mundo, que recorre desde Callao a la Oroya, ¿no? La piedra de la Oroya, y los trabajadores que sobrevivían desarrollaban lo que son las verrugas, ¿no? En 1885, Daniel Acides Carrión decide, ¿no? Como parte de las investigaciones que se realizan, al respecto decide autoinocularse, ¿no? Luego de 21 días presenta los primeros síntomas y signos clásicos de la fiebre de la Oroya. Falleciendo el 5 de octubre y demostrando tanto que la fiebre de la Oroya como la tuberculosis son dos fases de la enfermedad. En realidad ya se sabía, no es que ya se sabía, ya existía se postulaba la teoría de que ambas enfermedades o ambos cuadros clínicos estaban relacionados, ¿no? Y que lo único que hizo Carrión fue corroborar esa afirmación, ¿no? Claro, lo hizo en su persona, ¿no? No lo hizo a través del método científico, ¿no? Posteriormente, en el año 1905, un investigador americano llamado Alberto Barton descubre el agente causante de la enfermedad de Carrión y lo denomina inicialmente como cuerpos cerebroglobulares, y es hasta 1913 que son confirmadas las observaciones de Barton cuando la expedición de Harvard, dirigida por Richard Strong, propone el nombre de Bartonella bacilliformis, ¿no? Ese mismo año, otro investigador americano, Townsend, identificó al taxonomía como corresponsable, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que a raíz de los muertos que hubo por la construcción del ferrocarril de Oroya, pues hubo mucho interés de Estados Unidos, ¿no? Como la construcción del ferrocarril era con dinero americano, pues ellos también se preocuparon por ver las cosas lo que estaba pasando, ¿no? Probablemente haya habido retrasos en la construcción, ¿no? Y es ahí donde en esa época estaba de moda lo que es la Fundación Rockefeller, ¿ya? De un magnate americano que es el que destinaba fondos para investigación. Y esa Fundación Rockefeller enviaba a estos investigadores para la investigación de la fiebre de la Oroya, ¿no? Y es así como se llega al descubrimiento, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Brasil, ¿no? En Brasil, los propios brasileños son los que encontraron los virus, por ejemplo, en Chagas, ellos mismos son los que identificaron, ¿ya? El agente patogénico, el vector, todo esto, ¿no? Ahora hablemos de Bartonella bacilliformis, que es el agente causal.
¿no? Que es una bacteria aeróbica negativa intracelular polymórfica móvil con especial tropismo por el glóbulo rojo, mide, ¿no? De 0,2 a 0,5 micras por 1,2 micras, posee flagelos. Se asume mediante las técnicas de coloración de James Wright. Se requiere de medios de cultivo especiales con temperatura óptima de desarrollo de 25 a 28 grados, ¿no? Entonces, son gérmenes que son muy, ¿cómo se dice?, de requerimientos exigentes, ¿no? ¿Cuál es el vector de la enfermedad de cabello? El mosquito hematófago del género Luxomia, conocido popularmente como titira o manta blanca, ¿ya? Pues no se olviden, es la hembra del mosquito, ¿ya? Como todos saben, pues, ¿no? La hembra del mosquito chupa la sangre del hospedador, ¿para qué? Para poder captar el hierro, ¿no? Que le permite madurar los huevos, ¿ya? El macho no pica al hombre, no chupa la sangre del hombre, ¿no? Este mosquito, ¿no? El de titira manta blanca, vive entre los 500 y 3200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, básicamente es de la sierra, ¿no? La principal especie, Luxomia verrucano, el hombre es el único reservorio de la enfermedad de Carrión conocido, ¿no? Pero se considera que puede haber algunos otros mamíferos pequeños que sean también reservorios. Aquí podemos ver el mapa de distribución de Luxomia en el Perú, ¿no? Aparte de Luxomia verrucano, existen otras especies como Luxomia peruensis, Luxomia tejadae y Luxomia ayacuchensis, ¿no? Por ejemplo, Luxomia tejadae fue descubierto por un profesor de San Marcos, ¿no? por un médico de San Marcos que trabajaba en la zona de este departamento es Huánuco, ¿no? En Huánuco, ¿no? Pero como pueden ver, está distribuido en toda la zona andina, ¿no? Sobre todo desde la Sierra Central, en la Sierra Norte, en Cusco también hay, por la zona del Valle Sagrado, pero por ejemplo en la Sierra Sur no se encuentra, ¿no? Nicún, Arequipa, Moquegua, Tacna tienen el vector, ¿no? Por eso es que ha habido casos de Bartonella en Cusco, ya en Cusco hemos tenido Bartonelosis también. Lo que no muestra muy bien el cuadro es que también en esta zona, que es la zona de la selva de Loreto con Amazonas, adyacente al Ecuador, también tiene muchos casos de Bartonelosis, ¿ya? A esta zona es un distrito que se le llama la Red del Marañón y tiene bastante casuística de Bartonelosis, ¿no? Y también acá en la Sierra de Piure, en Huancabamba también, ¿no? ¿No? Entonces es bastante frecuente en el norte, ¿no? Pero lo clásico, el departamento que antes era el departamento que tenía la mayor cantidad de casos de malaria, perdón, de Bartonella, era Ancash, ¿ya? ¿No? Al norte de Lima, Ancash, en el callejón de Guayas, es donde existía bastantes casos de esta enfermedad, ¿no? Pero ahora con las medidas de prevención, control de ello, es que ha disminuido, sobre todo el control vectorial, ¿no? ¿Cómo se produce la enfermedad de Carrión? Hay una fase de infección en los eritrocitos mediante la presencia de flagelos múltiples unipolares, o sea que significa que de un punto de la bacteria salen muchos flagelos. Es que Bartonella puede penetrar en los hematíes, como pueden ver acá en las fotografías electrónicas, ¿no? Aquí, ¿no? Cómo se producen, ¿no? Tiene una proteína llamada deformina, que es la que altera la membrana del eritrocito y lo que le permite el ingreso. También produce infección de células endoteliales que participan en la invasión e internalización. Hay aumento del factor de crecimiento vascular endotelial y de los receptores, ¿no? Receptores del factor de crecimiento endotelial vascular, unido y angiopoietina, ¿no? Sobre todo el epidérmico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque participa sobre todo en la segunda etapa de la enfermedad, ¿no? La clínica de la enfermedad se describe en dos fases: la fase anémica de inicio brusco e insidioso, que es la forma más grave con 40% de mortalidad o letalidad. El periodo de incubación es 61 días en promedio, ¿no? Varía desde fiebre y malestar general hasta anemia grave, hasta anemia severa por hemólisis, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fase anémica? La fase anémica de Bartonella se produce fiebre y el paciente desarrolla pues anemia, que se vuelve pálido, ¿ya? Y como dice ahí es por hemólisis, y es porque esta hemólisis es producida por los parásitos, ¿ya? La de Bartonella que ingresan a los hematíes, ¿no? Obviamente si hay hemólisis, ¿qué va a pasar? Que se libera del metabolismo de la hemoglobina, bilirrubinas, ¿no? Entonces pues, se va a producir una ictericia, ¿no? Y la hiperbilirubinemia va a ser de tipo indirecta, pues, ¿no?
Cuando ustedes vean hemólisis, asocienlo con hiperbilirubinemia indirecta, ¿no? Luego viene lo que es hepatomegalia y el adenomegalia, ¿no? En esta etapa de la fase anémica pueden aparecer infecciones oportunistas, ¿ya? Se han descrito infecciones por salmonella, plasmodium, malaria, micobacterium, hemofistis, toxoplasma, entonces se produce una inmunosupresión. Se hicieron las investigaciones y se encontraron que en esta etapa los pacientes desarrollaban disminución del CD4, ¿ya? Por ahí que algunos investigadores llevaban pues, la jerga, le llamaban sidachol, ¿ya? A la enfermedad de Carrion en la fase anémica, ¿ya? Esta etapa dura de 2 a 4 semanas, ¿no? Luego viene la fase intercalar, donde se sale hemólisis, hay desaparición de los signos y síntomas, que pueden durar de 1 a 3 semanas o a veces algunos meses, ¿no? Y posteriormente viene la fase activa, que es más frecuente con la pediátrica y a veces técnicas, sin cuadro de fase aguda. Las lesiones afectan piel, mucosas de boca, nariz y fosas nasales, son de superficie lisa, indoloras, color rojo púrpura o rojo violáceo y sangran fácilmente. ¿Por qué se producen estas lesiones? Como estábamos mencionando, el virus tiene efectos sobre lo que es el crecimiento vascular endotelial y lo que va a formar es una proliferación. El tejido vascular, esto es para la cámara. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? En la fase eruptiva, la fase verrucosa, hay una proliferación de vasos sanguíneos. Va a ser más o menos, imagínense, ¿han visto los hemangiomas? ¿Cómo son los hemangiomas? ¿No? Son tumores de color rojo, color sangre, como vino. Así parecidos son las verrugas de Bartonella, ¿ya? Pero más grandes. ¿No? Hay varios tipos de presentación en otras palabras, ¿no? Como pueden ver acá, si el tratamiento dura de 4 a 6 meses, no deja cicatriz, y existe la forma miliar, cuando las verrugas son menores de 3 milímetros, la forma mular, cuando las verrugas son mayores de 5 milímetros, son sésiles, erosionadas y sangrantes, y la nodular de cicatrices extensoras de las extremidades, ¿no? Se confunden con folliculitis, piodermitis y hemangioma, lo que estamos hablando, biógeno, angiomatosis basilar, que es producido por otros tipos de Bartonella, ¿ya? Bartonella exela y Bartonella quintana producen angiomatosis basilar, ¿ya? También se parece mucho al sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces, si uno los ve, así podemos ver, ¿no? Este es un individuo, ¿no? Poblador de zonas de Iquitos que tiene los tumores, ¿no? Las erupciones verrucosas, ¿no? Acá podemos ver lesiones molares que son grandes, ¿no? Miren, ¿no? Tienen color violáceo en este caso, ¿no? Y estas son las molares, ¿no? En cambio, esta de acá es una lesión, si no me equivoco, ¿no? Parece molar también, ¿no? Entonces es lo que se ve, ¿no? Se puede ver acá, ¿no? De color violáceo, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico hay varios métodos. En la fase anémica tú vas a poder hacer el diagnóstico por frotis, ¿no? Como parecido a una malaria, ¿no? Haces el frotis de sangre periférica, una gota gruesa, tiene una sensibilidad baja de 36% y 96% de especificidad, y lo que vas a ver es esto, pues, ¿no? Pues hematíes conteniendo las Bartonellas, ¿no? Intracelulares, ¿no? Como pueden ver aquí. Se dice que más o menos hay unas 6 Bartonellas por cada hematía, ¿ya? Puedes hacer el cultivo, ¿no? De sangre, el hemocultivo en agar columpia con sangre de carne al 10% o en medio bifásico también, ¿no? El 70 y 80% de los cultivos son positivos en las primeras semanas. O sea, mejor dicho, si tú tomas la muestra, el examen de hemocultivo en la primera semana, tienes un 70-80% de chance de que crezca, de que aparezca la Bartonella. A medida que pasa el tiempo va disminuyendo, ¿ya? La serología puede ser, se usan pruebas de anticuerpos, por ejemplo, inmunoglot o ELISA de alta especificidad. También tenemos PCR, inmunofluorescencia indirecta para ver anticuerpos, ¿no? O también el biopsia, por ejemplo. El Western blot es una prueba que tiene un 97% de concordancia con la biopsia. Ahora, si de repente tu paciente no está en la fase aguda, sino ya tiene las lesiones, lo que debes de hacer es una biopsia de lesión, ¿ya? Y en la biopsia de la lesión lo que se va a ver es proliferación de células endoteliales. También puede ser que veas a los bacilos, a la biopsia también le puedes hacer una PCR o también le puedes hacer un cultivo, ¿no? Entonces, de ese modo puedes detectar a Bartonella, ¿no? Con respecto al tratamiento, bueno, se tiene que catalogar en enfermedad aguda o enfermedad grave.
¿no? Creo que está por acá. Sí, ya. En el caso de enfermedad aguda, ¿cuáles son las drogas de tratamiento? Depende de los grupos etarios, como pueden ver. Esto es tomado de la norma técnica nacional, ¿ya? La droga de elección en niños y adolescentes menores de 14 años es la amoxicilina ciprofloxacino, ¿no? En personas mayores es ciprofloxacino. En gestantes, como no pueden recibir el ciprofloxacino, se utiliza la amoxicilina ciprofloxacino. ¿Ya? Acuérdense de esto. Hay otras opciones de tratamiento, bueno, sí, ¿no? Por ejemplo, clonafenicol o clotrimazol, ¿no? Grupos y factores de riesgo para partonelosis grave, ¿no? Las gestantes, ¿no? Y el grupo poblacional menores de 1 año de vida y mayores de 50 años. Entonces, esos son los grupos de riesgo para enfermedad de cardión grave, ¿no? Por ejemplo, hay otros grupos de riesgo y estos son los factores de riesgo. Enfermedad crónica previa, ¿no? Presencia de anemia crónica, enfermedad cardíaca crónica, hepática crónica, osteoporosis, enfermedad renal crónica, diabético, cáncer, ¿no? Infecciones concurrentes, el paciente tiene tuberculosis, infección por VIH, puede empeorar el pronóstico. Si el paciente de por sí ya tiene anemia previa, puede también agravar la situación. La desnutrición también tiene que ver con un mal pronóstico, parasitemia muy elevada. Dice aquí, se denomina parasitemia muy elevada por el frotis sanguíneo o frotis de sangre periférica, en el cual significa 80% o más de parasitemia, ya sea cocos o bacilos. Las complicaciones clínicas pueden estar ausentes en la primera evaluación. Falta de oportunidad de tratamiento cuando viven lejos y el inicio del tratamiento es tardío, ¿no? O falta de adherencia y posibilidad de cumplir tratamiento ambulatorio, cualesquiera sea la causa. Intolerancia gástrica severa, reacción a la medicamentosa, recaída en menos de 3 meses, ¿no? Esos son los factores de riesgo para enfermedad de cardión grave. ¿Y cuáles son los signos de alarma? ¿No? Igual que en el dengue, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma para poder identificar? Cuando la fiebre es alta o persistente, que no responde a los antipiréticos, ¿no? La instalación de la fiebre después de una mejoría inicial, ¿no? Taquipnea, saturación de oxígeno, ¿no? Menor al basal, ¿no? El pulso débil, ¿no? Hipotensión arterial, trastorno del sensorio, oliguria, ¿no? E hipotermia, ¿no? Entonces, estos son los signos de alarma que los pacientes deben, si presentan uno de ellos, tienen que hospitalizarse, ¿no? Coagulopatía también está presente, anemia grave o severa, y deterioro clínico a pesar de haber recibido tratamiento antimicrobiano está ambulatorio, ¿no? Los pacientes con estos signos de alarma pues deben recibir, se maneja como malaria grave. ¿Cuál es el tratamiento de malaria grave? En realidad no es muy complicado. En niños, ¿qué dijimos que era? La droga de primera línea, amoxiclavulánico, ¿no? En adolescentes, ¿cuál era? ¿Y adultos? Sí, ¿no? Y en gestantes, amoxiclavulánico. Entonces, ahora, en niños, sí te recomienda usar la combinación ceftriaxona-cipro, ¿no? En adolescentes adultos también ceftriaxona-cipro. Y en gestantes, como no puedes usar cipro, utilizas clorafenicol, ¿no? Entonces, ceftriaxona más clorafenicol, ¿no? Como pueden ver acá. Hay otros antibióticos que se pueden usar, no se habla mucho de resistencia de la bartonela, ¿ya? Entonces, estas combinaciones también podrían ser, podrían funcionar, ¿no? O deberían funcionar, ciprofloxacina, ciprofloxacina, por ejemplo, ¿no? Entonces, no vamos a ahondar mucho en las opciones, sino centrarse solo en las terapias de elección, ¿ya? En caso de la enfermedad crónica, ¿no? Los anteriores esquemas eran para la enfermedad aguda. En caso de la partonelosis crónica eruptiva, tenemos pues, el uso en niños de acitromicina, ¿no? Como pueden ver acá en todos los grupos etarios, ¿no? Lo bueno es que acitromicina no tiene efecto en gestantes, también se puede utilizar en gestantes, ¿no? Que el tratamiento es por 7 días, como dice ahí, ¿no? En gestante 1 gramo, una sola toma por 1 vez por semana, por 3 semanas. En adolescentes adultos, 500 miligramos diarios por 7 días, al igual que en niños, 10 miligramos por kilo día en una sola toma por 7 días, ¿no? Otras drogas que puedes utilizar, si es que no tienes acitromicina, sería pues ciprofloxacino, ¿no? Ahí está. O también rifampicina, o también macrólidos, ¿no? Como el diclomicina, ¿no? Entonces esas serían las alternativas del tratamiento. Y con eso termina la parte de los... ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? ¿Todo bien? No se entendido. Ya. Pero entonces,
Prácticamente el tratamiento se puede dividir en la gravedad aguda, leve, grave y crónica. Entonces, claro, es que catalogar al paciente. Si tiene enfermedad aguda y si esa enfermedad aguda es leve o grave, o si tiene enfermedad crónica. La enfermedad crónica es fácil. Enfermedad leve, cipro o amóxica volante, dependiendo del cupetario. Y en enfermedad crónica usar ceftriaxona. ¿No? Ceftriaxona más cipro, ceftriaxona más diurético, si es que está, ¿no? Puedes usar amiga también, si es que no tienes otro medicamento, ¿no? Sí, aguda grave. Sí, en realidad no es muy común. Ahora, en Cusco sí hubo brote luego hubo casos. Ahí escuché que en el año 1990 más o menos hubo casos de bartonelosis en el Valle Sagrado. Y en el Valle Sagrado todavía se sigue haciendo el control vectorial, porque el mosquito sí existe, sí hay. Pero por ahí puede ser que aparezca uno que otro caso, ¿no? Si te descuidas y puede aparecer. Ahora, no es que todos los pacientes con enfermedad de cardio pues hacen la forma aguda severa, ¿no? Algunos hacen agudas leves, ¿no? Bueno, ya con el tiempo pues esta enfermedad ha ido desapareciendo también por el uso de los antibióticos y como estábamos mencionando el control vectorial, se captan a los mosquitos y se revisa en el laboratorio si tienen o no bartonelos, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? ¿Actualmente hay algún caso, no? ¿Qué? ¿Algún caso inseguro? No, eso no. Yo he visto en Jaén, en Sierra de Cajamarca, no me reserva de Cajamarca, ahí lo he visto. Sí, parece hasta cuando es de aguda grave, parece leucemia. Así el paciente está pálido, con neuropatía, sangrando, con sus petequias en todo el cuerpo. Sí, se ve. Ya. No, en el seguro no hay porque, bueno, no es la zona Cusco, ¿no? De repente, si tú vas al seguro de Huaraz, han visto bastante. Porque la enfermedad es muy conocida en Huaraz, en Ancash. Y claro, Pasco también por lo del ferrocarril, ¿no? Por allí. Ya. Pues terminamos la tonelosis, y ahora sí vamos a dar paso a la exposición. Ya están presentes todos los integrantes del grupo.